Cruce de palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Es el cuarto episodio de Cruce de Palabras, el podcast de análisis político que junto con José Orlando Peralta hemos definido, hemos concebido con esta idea de conocer a los candidatos, conocer sus planes, sus programas. Se viene una elección significativa, quizás la crucial en este nuevo milenio, y también tiene que ver coincidentemente con el año del Bicentenario, agosto del 2025, las elecciones. Hoy tenemos la fortuna de que nos acompaña Chi Yun-chung. Él es candidato, representa a la Alianza AMAR. Es la tercera elección que el doctor Chi participa en su condición de candidato a la presidencia, el 2019, el 2020 y el 2025. Bienvenido, ¿cómo es usted? ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista y saludo a todo el pueblo boliviano que está escuchando en este momento y también a Marcelo José. Bueno, querido Chi, doctor Chi, la pregunta es rigor que le hacemos a todos los precandidatos. ¿Por qué Chi quiere ser presidente de Bolivia? Tengo tres motivos importantes. Uno, que en 2019 hubo fraude electoral y existe ese voto de esperanza y anhelo de los jóvenes, y ahora ya están comenzando sus empresas, que en realidad no ha podido lograr, más bien ha entrado en la quiebra. Entonces, ese anhelo del pueblo boliviano y la juventud boliviana, quiero darla realmente la esperanza verídica a que efectúe el progreso del país. Segundo, es el anhelo del pueblo coreano, que en día de hoy está esperanzado a que es el legado que yo tengo con Corea del Sur, verlo Bolivia progresar. Se ha convertido como un desafío de ellos, de que sí, queremos ver como un efecto Fujimori allá en Perú, o sea, en buen sentido estoy hablando, ¿no? Entonces, ver a Bolivia como un desafío, ¿no?, del progreso. Ahí están las industrias, las empresas que quieren, ¿no?, que le dé la garantía jurídica para que Bolivia pueda tener la oportunidad del progreso y la exportación internacional. Tercero es el anhelo de la Iglesia cristiana. Ya oró el año 2019 en cada rotonda, ¿no?, en época de la pitita, como llamamos, en huelga de 21 días, y que hasta el día de hoy ora a Dios, se arrodilla a Dios para que Dios lo levante a Bolivia, para que haya un avivamiento espiritual, de que Bolivia sea entregado a Cristo Jesús y que vuelva la Biblia, no solamente el libro, sino el principio bíblico, los valores cristianos, gobierne desde el Palacio de Gobierno hasta el rincón de Bolivia, y que Bolivia sea un país bendecido por Dios y que prospere. Entonces, tenemos ese anhelo, y que tengo esa comisionado, o sea, en otra palabra, soy comisionado de tres grandes influencias nacionales e internacionales, y si es que yo lo pusiera uno más, es porque tengo la convicción y la fe de que voy a estar en el gobierno en favor de todo el pueblo boliviano para la unificación. O sea, yo tengo la entrada a cualquier rincón de Bolivia. Un lugar que no entraría todavía sería Chapare. Solamente ese lugar, porque ellos están como un lugar como una república independiente, y que en realidad hay esclavitud de nuestra gente chapareño por los narcotraficantes, por las politiquerías de Evo Morales. Entonces, solamente exceptuando, ¿no?, esos lugares que son gente asesinas, narcotraficantes, pero yo tengo la aceptación nacional. Doctor Chi, una consulta. Cuando lo escucho hablar, me sorprende, porque usted habla, digamos, de que hubo fraude el 2019, y me pongo a pensar que el 2019 la gran sorpresa electoral fue usted, porque estamos hablando, digamos, de que incluso su porcentaje de votación estuvo en el 9%,
en esa elección, superando, casi doblando la votación de un candidato como Óscar Ortiz, por ejemplo, que tenía una estructura, tenía partido. Usted quedó de tercero. ¿No es contradictorio, digamos, o esperaba un porcentaje mayor de votación en el 2019? Para comenzar, le dije que iba a ser una lucha entre David y Goliat, que Evo Morales lo tenían ganado, ¿no? Como un tiempo de auge económico, solo que quería ya meterlo lo que la dictadura venezolana y convirtió a la parte empresarial, médica, cristiana en pánico por lo que iba a implementar para que erradique todo lo que es el sector empresarial. Entonces, de ahí que para Evo ha sido una sorpresa que yo estaba subiendo, pero usted sabe que hubo, ¿no?, interrupción de 11 horas y yo estaba creciendo a la par del MAS, ¿no? Y resulta que se tranca y yo me mantengo en ese mismo porcentaje, no crecí nada, digamos, de 8% creció solo 0.5%, ahí se trancó y después de 11 horas ya vimos la diferencia abismal. Así que si dice que yo saqué tercer lugar, en realidad no hemos sacado tercer lugar, creo que estábamos a la par de Carlos Mesa. Considero de que hemos sacado un 36% y Mesa sacó 37%, solo 1% de diferencia. Le digo que Carlos Mesa hizo fraude también, igual que Evo Morales. O sea, los fraudulentos no debemos considerarlo como ganador. El hecho de decir de que había un partido de fútbol, ¿no?, y el otro lo metió a mano, otro lo metió, ¿no?, con puro maña, y resulta que diga que usted perdiste en ese campeonato de fútbol. ¿Qué opinas? No, pues, no hubo pérdida de partido, más bien ese partido no sirvió, y de que tiene que haber, digamos, sanción al quien lo han cometido los fraudes, ¿no? Bajo esa lógica que plantea, digamos, evidentemente su elección del 2019 te dice de que tenía un 36%, casi similar al obtenido por Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana. El 2020, vamos en octubre nuevamente a una elección, y de acuerdo a los datos del órgano electoral, su performance ya en la elección del 2020 fue muy inferior con relación a la del 2019, a un 1.5 aproximadamente del porcentaje. Sigue sosteniendo que también el 2020 hubo nuevamente un fraude. Entonces, a partir de esto, ¿por qué ir el 2025 nuevamente a una elección si en las dos anteriores usted ha encontrado que ha habido fraude? Si yo saqué ínfimo voto en el año 2020, ¿no le parece que es extraño? Como una persona que estaba repuntando entre la primera y después de un año repentinamente se convierte en último, y es creíble, no es creíble, ¿ya? Entonces, ¿qué fenómeno apareció? Apareció nuevos actores que empezó a quitonear mis votos, con el discurso cristiano, con el discurso de que se estaba liberando al país, y que comités cívicos y otros movimientos y actores, bien ellos sabían que tenía que hacer una nueva elección entre Mesa y Chi, y se acababa. Mesa es socialista y Chi es derecha. Entonces el pueblo estaba agobiado de socialismo, comunismo. Entonces Carlos Mesa utilizó voto útil para ingresar y lo engañó al pueblo boliviano, como lo ha demostrado en día de hoy. Yo ya lo sabía. Carlos Mesa lo invitó a Evo Morales. Gracias a él entró Evo. Entonces, Carlos Mesa era funcional de Evo. Yo le dije públicamente, desde óptica neutral se nota de lejos de que Carlos Mesa es funcional de Evo.
en aquel tiempo nuevamente entran los actores políticos a fraccionar con el similar discurso. En otra palabra, copiar el discurso es fácil, cualquiera, hasta un niño puede copiar el discurso y hablar de memoria. Otra cosa es la persona, de qué espíritu, con qué entusiasmo y los principios y la experiencia de vida está hablando, con qué conocimiento está hablando. Entonces, simplemente utilizó una especie de acciones para dividir los votos. Ahora, la Biblia habla de que los últimos serán primero y los primeros serán los últimos. Ahora le toca, ¿por qué? Gracias a esas manipulaciones del fraude electoral del año 2020, usted sabe que el conteo rápido lo eliminó. Y con solo 3% de voto, Camacho y por parte de Mesa lo felicita a Luis Arce. Y eso que todos los días desde 4 de la mañana hasta 10 de la mañana estaba bloqueado el sistema de conteo. Y después se lo termina felicitando. ¿De qué se trata eso? Entonces, después de todo ellos, así como lo felicitó a Luis Arce, así como lo continúa implementando el sistema comunista del proceso de cambio, hoy día estamos completamente destrozado el país, como ya lo sabemos que no hay dólares, lo sabemos de que no hay diésel, lo sabemos de que la inflación se ha subido más de 20%, 30% o mucho más, según el gobierno 20%, pero en el mercado lo vemos 200% de inflación, al menos lo que significan nuestros alimentos. Y también de las importaciones de los productos. A ver, un aire acondicionado se ha multiplicado por 3 lo que es el producto que son importados, ¿no?, de mercados asiáticos. Entonces, todas aquellas personas que estaban en pro del comunismo, socialismo y sus afines, hoy día son aplazados. Ahora, el pueblo quiere el vuelco general, quiere que entre ya la libertad, mercado libre, el capitalismo, que en síntesis el conservadurismo, que quiere que vuelva a recuperar lo que es el valor de la familia, la identidad de nuestro niño, ya eliminar todas esas ideologías de cosmovisión que lo han generalizado hacia el paganismo, para que nosotros confundamos lo que es el valor y el principio bíblico. Ya la gente sabe de que ya no basta echándole humo, no lo cambia nada a nuestra vida, sino en el conocimiento, en el razonamiento, en la lógica, y de que nosotros podamos descubrir la sabiduría desde la perspectiva bíblica y respeto a Dios, creador de nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, el pueblo boliviano está resurgiendo un nuevo perspectiva política social, de que sí existe evidencia internacional de que demuestra de que un capitalismo genuino, estamos hablando bien manejado, honestamente, existe un vuelco total de lo que es el crecimiento de su país, como decía el caso de Argentina, que vivía con una inflación que ya se pierde el cuento, como se dice, más de 2000% de la inflación que ellos lo tenían, en día de hoy está con superávit. Está más bien, ha bajado, incluso, más bien está ya en día de hoy restringiendo el ingreso de dólares, ¿no?, y de que puedan hacer la compra libre en dólares para que salgan el dólar en su país, porque ya se ha nivelado, se ha modulado, pese a que los comunistas, mandados de Cuba y de Nicaragua y de Venezuela, han querido convulsionar el país para que Milei no puedan tener la estabilidad y aplicación de su política capitalista. Entonces, obviamente que yo no soy Milei, yo no copio a él, sino solamente hacemos un análisis de que el verdadero progreso del país es la potencialidad individual que nosotros lo tenemos, que es potencialidad que tenemos de la sobrevivencia, potencialidad de la libertad, la potencialidad del amor a la vida y el progreso y la superación, amor hacia la felicidad. Eso es la intuición que el ser humano lo tenemos para el progreso. Entonces eso es lo que nosotros debemos aprovechar. Y de que de ahí la convivencia de la sociedad. Si nosotros le damos primeramente la importancia de la convivencia y por último lo que es el interés particular, siempre vamos a perdernos. Primero tenemos que respetar el interés individual de la persona, de ahí que nosotros podemos proyectar hacia la sociedad respetando tu propio derecho, Estado de derecho que se llama, tu propiedad privada, tu libertad. A partir de ahí existe la comunidad.
lo contrario de lo que piensan los comunistas. Hay interesante que usted plantea el inicio de sus 3 motivos, lo tomé con mucha atención, y yo veo un vínculo ya de la perspectiva del análisis político sobre sus corrientes ideológicas que usted representa. Ya por un lado considero, y eso quería que usted me lo aclare, como un neoconservador y al mismo tiempo como un liberal capitalista, ¿ya? Que apunta a los jóvenes de la iglesia cristiana, liberal capitalismo y esto que usted hablaba del vínculo con su país de origen, ¿no? Con Corea del Sur, que es una potencia tecnológica a nivel mundial, ¿no? ¿Usted ve que eso tiene en Bolivia, tiene alta recepción en este momento, considerando que a diferencia de 2019 y 2020, la situación económica ahorita es bien crítica, o sea, es el tema fundamental, elemental, digamos, ¿no? En otras elecciones siempre ha hablado de economía, pero en este momento la economía es lo que condiciona todo, determina todo. Si Corea fuera un país pobre, miserable, deficitario, si no estamos hablando como la economía de Corea, ¿ya? Sí. Y con su principio que lo aplicaron para el desarrollo de Corea a lo largo de su historia, del contexto. ¿Su principio cuál es, disculpe, de Corea? Principio de Corea, capitalismo, democracia, la libertad y principios de 5 valores que yo lo hablo. Ya yo lo sintetizo eso. Se llama trabajo intenso, cooperación, independencia o que se llama autosustentación, valores de servicio y sacrificio, que promueve lo que es el amor y que le da la cobertura unos a otros para el progreso mutuo del país. Entonces, esos principios que han aplicado desde el valor del movimiento Canaán, que se convirtió en el movimiento de Nueva Aldea, o que se llama Nuevo Pueblo, desde la época del año 65 hasta 85. Gracias a ese logro llega a tener la Olimpiada del año 88. De ahí se presenta Corea hacia el mundo y llegan a apodarse como tigre asiático. Entonces, si fuera un país miserable, fracasado, yo no lo mencionaría. Pero un país después de la guerra de Corea del Sur y del Norte, en el año 50, que duró más de 3 años su guerra, y de que llegó a tener el último puesto económico del mundo, destrozado, así tipo Ucrania, digamos, pero ha sido mucho más cruel que Ucrania. Ahorita ellos lo respetan con respeto de la guerra internacional, pero aquel tiempo, estamos hablando hace unos 60 años, la gente peleaba, pues ya, o sea, sin misericordia iba la mujer embarazada, a los niños, a los ancianos, o sea, entraba a la ciudad, era guerra cruel. Por ejemplo, en la guerra en Ucrania ahora es solamente centro militar, explotan su centro, ¿no?, casífero, su aeropuerto, o sea, de eso se trata la guerra ahora. Es más civilizada. Civilizada y que la comunidad internacional no lo critique, pero aquel tiempo era arrasador, lo dejó a último puesto en el mundo. Pero como es que en cuestión de 65 años el país se transforma completamente en 10ª potencia económica del mundo, un país más chico que Cochabamba, con una población de 52 millones de personas. O sea que Bolivia estamos con 12 millones y ellos son 52. O sea, un país chico y pequeñito y todo aglomerado en un centro, ¿no? Hemos más o menos como Israel en día de hoy, ¿no? Entonces, tuvo un principio que él lo manejó y el pueblo se unió basado en una mentalidad. En día de hoy muchos candidatos hablan, tengamos la plata, que tengamos la plata. Pero ¿de qué vale que el hijo tenga dinero y no reconozca el esfuerzo de su padre? ¿De qué vale que el hijo llegue a tener dinero a costa de pisando la cabeza de su hermano en la pelea de la herencia? ¿De qué vale el hijo tener un montón de dinero y mamá hospitalizado ni siquiera lo visite? O sea, ¿ese tipo de progreso queremos? No. Se ha denigrado nuestros valores de nuestro país. Donde el conservador con lo liberal, con la independencia, con la autonomía, individualismo económico, capitalismo, pero que haya un vínculo, digamos, entre sostenido el tipo de valores familiares. Valores morales. En realidad, la economía va juntamente que la percepción de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Felicidad es yo tener todo lo que yo quiera comprar y viajar, comer,
divertir, eso se llama el placer. Y si nosotros enfocamos solamente en perspectiva de placer, si lo perdemos lo que es la parte humana, social, familiar, entonces esto se ha convertido como un animal. Solamente los animales piensan así, solamente en comer, divertir y reproducir y después morir. Ahora, ¿no? usted plantea unos pilares que de alguna manera también el respeto a la libertad individual, el desarrollo empresarial, que más o menos también expresan el sentir de los otros candidatos. Y ahí quiero entrar. Hay un frente opositor al que usted abiertamente ha llamado traidores, que es el frente que está conformado por Doria Medina, ya Mesa se retiró, Tuto Quiroga, Vicente Cuellar, Rubén Costas, Luis Fernando Camacho, que es el bloque autonombrado de la unidad, autonombrado. Que se denomina de la unidad, porque pareciera, digamos, que en esta elección la premisa como concepto es la forma de derrotar al MAS es a través de la unidad. De esa unidad se desmarcan 3 candidatos. Manfred Reyes Villa, alcalde cochabambino, Dr. Chi y Branko Marinkovic, exministro y expresidente del Comité Cívico. Bajo esa perspectiva que le planteo en este contexto, ¿en algún momento es posible que usted pueda conformar o unirse a un bloque unitario cuando, por ejemplo, los números o usted en las encuestas aparece en un segundo lugar ahora, en una encuesta que ha salido? ¿Usted considera en el futuro en algún momento poder unirse a un bloque o a alguno de estos candidatos? Sí, buena la pregunta. Casi un 70% de la población opositora del MAS quiere la unidad. Pero yo lo pongo un análisis a ver ¿para qué la unidad? ¿Y hacia dónde direccionamos esa unidad? ¿Y qué queremos Bolivia? Tenemos que entrarnos un análisis de, ¿no será que nosotros estamos hablamos de la unidad basado en un paradigma donde intereses internacionales y algunos mafiosos lo han inculcado de que nosotros estemos enfermos mentalmente? Debemos pensarnos, o sea, para eso están los políticos. No es nomás porque viene la oleada, aquí lo vamos a estar ahí poniéndole contra la oleada la barda, sino es que también tenemos que saber a surfear y también con eso tenemos que pensar a sacar la energía y cómo podemos aprovechar y sacarlo provecho al respecto. Así que hablar de la unidad es un paradigma que lo ha causado por parte del órgano electoral. Fraude electoral del año 2019 lo inculcó para que sucediera de que nosotros estemos con un paranoia de que toda la población boliviana estemos enfermos de que si no nos unimos nuevamente viene sigla más. ¿Por qué? Porque ellos son fraudulentos. ¿Por qué? Porque este órgano electoral es una entidad fraudulenta. ¿Evidencia? Existió la vinculación de participación de Organización de Estado Americano que dijo que era vinculante, o sea, lo que ellos determinan, los veedores internacionales de la elección del año 2019, va a ser aplicado sus fallos y la determinación y las sanciones que lo corresponda para los candidatos y para la sigla. Y resulta que ellos ya lo determinó de que hubo fraude electoral monumental en el país. Entonces, eso tenía que tomar en cuenta el órgano electoral y sancionar a Evo Morales, García Linera y todas sus estructuras que ha promovido el fraude y tenía que entrar a la investigación correspondiente y aquellos que lo quemaron, nuestras pruebas, ¿por qué razón tiene que quemar al órgano electoral si eso es nuestra prueba? ¿Ya? Y todas aquellas personas que lo perjudicaron, lo que es la transparencia electoral. Pero por parte del gobierno de Arce, tampoco en el gobierno de Áñez lo tomó en cuenta. Más bien lo dejó habilitado, sigla más, que participe como candidato y hizo que vuelva Evo Morales al país y no hizo nada. Entonces, en ese contexto de que el órgano electoral no pronunció y más bien mete la anchipa, el fiscal general diciendo de que no hubo fraude. Entonces, por parte del Comité Cívico, que aquel momento que tenía que pronunció,
tenía que haber pronunciado, pero hubo un silencio absoluto, convirtiéndose en cómplice del fraude del órgano electoral. En ese sentido, ese pánico, como se dice, la impotencia de la población boliviana que han salido a la manifestación pública de 21 días, incluso 36 días de la lucha del pueblo boliviano hace 2 años para el censo, se quedó prácticamente anulado, digamos, la lucha y ese espíritu de la libertad y la transparencia electoral. En día de hoy, entonces, como respuesta, la población dice, únase entre los candidatos, destrozándose todo tipo de libertad electoral. O sea, el pueblo tiene derecho de elegir si quiere comer qué tipo de menú en la mesa, y eso se llama la libertad. Pero ese tenor que se llama la unidad es comunista. Está quitando la libertad a los electorados. O sea, el hecho de armar el bloque de unidad pasado, ¿quién saca el mejor puntaje? Entonces está induciendo hacia la manipulación de esos que no son comprobados, esos maquinarias electorales. Segundo lugar, está utilizando el pánico del pueblo boliviano para, ¿no?, de que induzca hacia un tipo de electorados manipulados que le pueden hacer entre ellos. Por esa razón mi posición es mediante el liderazgo. Ya, entonces, doctor Chi es el líder de la oposición, entonces que se sume con nuestro equipo basado hacia el proyecto, más allá de que Chi, sino hacia el proyecto, la solución que estamos planteando para la transformación del país. Únase para ese propósito. De ahí que yo vengo diciendo, es necesario tener la República Federal de Bolivia. Esa es nuestra propuesta y abre el abanico internacional de las mejores industrias y las empresas y los países que quieran aportar en favor de los bolivianos. Doctor, pero ahí eso de que usted dice de la unidad, hay una razón, digamos, podría ser una explicación, es la fragmentación del electorado y el voto voluble que existe. Uno, si ve los antecedentes en la votación, ya, obviamente el MAS ha ganado con más del 50%, pero ahorita se calcula que el MAS puede ser que esté, digamos, en bloque, un voto duro del 30%, el 30% histórico del voto antimasista y un 30% de voto indeciso. O sea, es algo que no es algo evidente, pero es lo que se proyecta de acuerdo a los antecedentes. Ese voto voluble, ese voto que salta, ese voto fragmentado. Usted lo que dice es interesante, que es algo libre, decir, tengo la opción de votar. Pero ¿qué pasa si en esa libertad que yo tengo de los 10 precandidatos, la gente vota fragmentadamente? Y este voto popular doctrinario que tiene el MAS, que es leal más allá de la situación económica. Sí, entiendo la intención. Esa es la intención de la pregunta. Bien, por esa razón, problema número 1 es órgano electoral, y en esta elección tiene que sancionar a la sigla MAS, sancionar a esos grupos que han promovido ya el fraude electoral, y tiene que demostrar eso. Esta elección quiere ser legítima ante la vista de Organización de Estado Americano, entonces tiene que cumplir ese fallo. Ahora, pero si no lo cumple ese fallo, entonces esta elección no va a tener el aval internacional y Bolivia no vamos a tener nuestro comercio en una manera, digamos, digna al comercio internacional y nuestra relación internacional. Entonces, nuevamente, mediante este medio, lo protesto y lo reclamo que órgano electoral ya cumpla la promesa que hizo aquel momento. No es asunto personal, esto es institucional y representa a Bolivia para el mundo. Número 1 es eso. Segundo, ante la pregunta que usted dice, eso mucho va a depender también en vínculo a la estadística. Tenemos que ver varios tipos de estadísticas, no es nomás agarrar una sola, ¿no? Todo elaborado desde Chapare y ponerla ahí, uno que ni siquiera hay candidato, y Evo Morales ponerle su 50%, ¿cómo vamos a darle el lugar, ¿no? Una encuesta de Chapare. Entonces estamos hablando de que depende del tamaño de influencia del MAS para los electorados, por decir. No debería participar, pero si es que este órgano electoral nuevamente le
permite que haya el fraude electoral. El hecho de que participe sigla más es igual fraude electoral año 2025. Participa el MAS. Ahora, si participa con otra sigla, yo creo que disminuye ese índice, porque esta maquinaria tiene 20% de voto, un millón de votos de los muertos votantes, único país que tienen muertos que participan en la votación nacional es Bolivia, ¿ya? Y está direccionado hacia un solo partido, lo pimponea, así que vota para este partido y se suma para acá. No vota, igual se suma para acá. O sea, esta máquina venezolana ya está maquinado así. O sea, como Edmundo Gonzalo de Venezuela ganó con 81% y aparece que él lo ganó solamente con 49%. ¿Qué significa? Que votó por uno y lo pimponeó para el vecino. Entonces, esta es la máquina. Entonces, si por parte de órgano electoral permite que sigla más participe, entonces está permitiendo que lo pimponee. Claro. Entonces no tiene que participar. Claro, pero esas son las reglas, digamos. En todo caso, usted va a participar con las reglas que hayan, ¿no? Es decir, Ya, digamos, ya. Si no se cambia el padrón. En ese caso, digamos, de una suposición, sigla más es 30, 40, 50%, se sube. Y la amenaza es grande, hace que la oposición una. Amenaza es pequeño, como decir en día de hoy. Luis Arce tiene 1%, Andrónico no es candidato, él dice que no es candidato. Evo Morales dice que imposible, sigla más no lo ha determinado, así que una presunción. Entonces, masismo no está participando. En este caso, el masismo está mínimo su amenaza contra la libertad. A su mínima expresión en ese momento político. Sí, entonces, la oposición puede tener la libertad. Y pueden haber varios candidatos libres. Claro, pero si esta amenaza va subiendo, hace que la oposición se una. Okay. Para sintetizar un poco la respuesta, es decir, ¿usted estaría de acuerdo con una alianza siempre y cuando sea debajo de su liderazgo? Es decir, que otras candidaturas, otros candidatos se sumen a lo que plantea Chi. Para lo que yo le preguntaba si en algún momento haría alianzas. Desde luego, estoy abierto. Doctor, y complementando esa pregunta, para que sea... ¿Usted en quién ha pensado para su candidato a vicepresidente? Ya. No, pero primero voy a responder, Claro, ya que estamos en diálogo, ¿no? Es un diálogo. Sí, sí. Yo estoy abierto a conversar con todos los candidatos, ¿ya? Otro día hablé con Tuto Quiroga sobre transparencia electoral. O sea, sí, respetamos nuestras diferencias. Eso es algo serio, es institucional. Sí. Pero no somos enemigos, o sea... Eso es interesante. Aquí vamos a metrallar, tras que lo vamos a ametrallar. O sea, no somos así. Son adversarios, ¿no, enemigos? Claro, tenemos diferencias. Y públicamente yo lo digo, mira, ¿por qué Chi debe ser presidente? Y estas conductas que lo ha tomado son antipatriotas y no es favorable para Bolivia. Entonces, eso yo lo explico. Pero entrar a un diálogo, sí, en contra del fraude electoral, para que algún momento, si acabo de decir, tenemos que alianzar, bien, entonces pongamos la carta abierta para poder conversar. Estoy dispuesto a hablar con Manfred Reyes de Vila, también como entra entre las encuestas, ¿no? Apuntando, entonces también de misma manera estoy abierto a conversar. Bueno, no somos enemigos personales, son gente que tiene propuesta país, ¿no es cierto? Entonces también yo lo valoro, cada uno de ellos desde su óptica, pero otra cosa es la parte legislativa, parte jurídica, su plan de gobierno, y que obviamente que nosotros lo marcamos contundentemente las diferencias, ¿no? Entonces estamos abiertos a diálogo, sí, estamos hablando incluso con las siglas, ¿no? MNR, estamos hablando con ADN, estamos hablando con UCS, hablamos abiertamente con todos. Obviamente que tenemos unas fechas que tenemos que, ¿no?, presentar ante el órgano electoral, pero dentro del término no significa que tenemos que desesperarnos, sino de que lleguemos a un excelente acuerdo
no es nomás ganarla, digamos, ahorita, ¿no? Hay un dicho, ¿no? El que da primero le golpea dos veces, ¿no es cierto? No, en la política no es así. En la política hay que demostrar la serenidad, demostrar la seriedad de tus decisiones. No es aquí hacer la pantomima, así como el caso de Tuto Quiroga, hizo sus alianzas, ¿ya? Y al día siguiente por detrás agarra el FRI y a su propio contrincante, quien es Carlos Mesa, le golpea y no tiene ni un mínimo de respeto a su propio aliado. Entonces, este tipo de actitudes cobardes, a una persona lo tienen amarrado de boca, ¿ah?, manos y su pie como Camacho, y decirle, ¿sabe qué? Hagamos la carrera, ¿quién es el ganador? ¿Qué es actitud cobarde? Y claro, hay gente que le gusta a Tuto. ¿Por qué? Uno se alía, ¿ya?, y demuestra su cara públicamente, sus alianzas, porque son iguales o parecidos. La gente traicionera se va a unir con Tuto. Y son la propia gente que con esa misma maña traiciona la Constitución, traiciona el interés del pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque su interpretación no ve en favor de Bolivia, sino en favor de su interés particular. Y esa gente que siempre ha vivido y que piensa vivir de esa manera, se va a tener la alianza. Por esa razón yo digo, yo no alianzo con Tuto, tampoco lo alianzo con Manfred, no tenemos la misma ideología. Ahora de que ellos quiere apoyar a nosotros, bienvenido, porque somos igual bolivianos. Ahora, doctor, una consulta. Lo escucho y pareciera que el bloque de unidad, digamos, no quiere tocar muchas cosas que ha hecho el MAS y al mismo tiempo quieren conservar los bonos, quieren mantener de alguna manera algunas de estas políticas sociales que ha implementado el MAS. Mientras que del otro lado hay candidatos que quieren cambiar radicalmente. Donald Trump ha sido electo un segundo periodo la anterior semana. Una de las primeras acciones que ha tomado es decisiones radicales para devolver, repatriar a los migrantes, deportar 11 millones de migrantes en Estados Unidos. Y algo que ha llamado la atención también frente a la agenda de un partido demócrata mucho más progresista, el gobierno de Biden, el de Obama, ha dicho de que él reconoce solamente dos géneros, masculino y femenino. Del otro lado, Milei, el presidente argentino que está acá cerca nuestro, también ha expresado con dureza en contra de estos gobiernos progresistas, de la apertura contra la comunidad LGBT, de este tema de también un poco, nosotros hoy por hoy somos un Estado laico, donde no se reconoce lo que antes se reconocía una religión oficial, como era, digamos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que era la iglesia oficial del Estado hasta antes del Estado plurinacional. Entonces yo le consulto, usted como candidato, ¿se suscribe a esta nueva tendencia? Porque usted es reconocido como un hombre de derecha, a empezar nuevamente esta embestida para volver a lo tradicional, no reconocer los derechos obtenidos, hablar en tema de negar el tema de las conquistas en temas como el aborto. ¿Tiene una posición dura en ese sentido y la va a mantener durante su campaña? Bien, la pregunta de usted. Obtención como resultado de lucha del pueblo, en realidad es una lucha de un segmento que considera ser discriminado. Estamos hablando de las mujeres que han sido violentadas en la familia, homosexuales o también algunos grupos sociales que piensan diferente a los usos y costumbres de los acostumbrados. Podríamos, ¿por qué no meterlos en sociedad menonitas? De misma manera, la sociedad judía o algunas sociedades que viven diferente en el país. Obviamente que nosotros estamos en un país democrático y donde respetamos la libertad de pensamientos. Entonces, función del gobierno es dar la cobertura a ellos, de que ellos puedan vivir a su modo con tal que respete la Constitución y que no haga daño al prójimo. En ese sentido, y que nosotros debemos dar su cobertura, pero idealizar a ellos y dogmatizar esa posición en la educación, dogmatizar de que esto tiene que inculcar para que la población esté adoctrinado a su forma de pensamiento, que en realidad no es científico,
no ha sido comprobado, y decirle de que una especie de pensamiento ideológicos, partidarios, y que esto tenga que ser inculcado para todo el país, no estamos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, ideología de género, ya bueno, pues si uno quiere vivirse de la manera que quiera, entonces nosotros damos la cobertura, vamos a dar la atención médica que corresponde, de que ellos puedan tener su atención psicológica, sea psiquiátrica, pero hacer a mutilación de los órganos y convertirse hacia una posición radical, y su participación social de esa persona en las instituciones públicas no lo podemos aceptarlo. O sea, para poner un ejemplo concreto, por ejemplo, hay gobiernos de corte progresista que favorecen políticas donde incluso entregan fondos para temas como operaciones de reasignación de sexo. ¿Usted no estaría de acuerdo con eso? Por un tema, solo para citar un ejemplo. Sí, eso no está bien, porque una cosa es forma de pensar, otra cosa es que el gobierno promueva contra los valores y los principios bíblicos y valores, principios de la ética de la humanidad desde el sentido común. O sea, nosotros tenemos que velar lo que se le llama la universalidad de nuestros usos y costumbres, que se traduce hacia las leyes. No podemos ir en contra de ellos. La universalidad del pensamiento y lo que es el valores y principios bíblicos, y de que el gobierno promueva y facilite a ellos. No, más bien debemos promover restablecimiento de ellos hacia una vida socialmente aceptado y mundialmente aceptado. Entonces, eso es, bueno, una cosa es respeto a su forma de pensar, otra cosa es promover. No podemos nosotros aceptarlo eso. Doctor, ¿qué haría usted si fuera electo presidente en los primeros 100 días de gobierno? ¿Cuáles serían sus primeras medidas, sus primeras órdenes ejecutivas, sus primeras decisiones prioritarias? Sí. Primero es agradecer a Dios, unificar el país. Un discurso presidencial para la unidad del pueblo boliviano. No en unidad, en son del indigenismo, como le han lanzado estos masistas, no en unidad, en son de regionalismo, a que todo tiene que ser aymara, ¿no? Estoy en favor de aymara, pero no estoy, o sea, por decir así como lo ha hecho los masistas, estoy diciendo, ¿no? No en son de la unidad, de la economía partidaria de un departamento. Es decir, ¿sabe qué? Toda Bolivia aprenda a Santa Cruz, y de que todos los bolivianos tienen que ser, ¿no?, como Camba, digamos. O sea, tampoco, ¿no? O sea, tenemos que pensar en la unidad del pueblo boliviano, uno que es el respeto a Dios, el respeto a la Constitución, y obviamente con un planteamiento de un proceso de cambio referente a la Constitución del país hacia ya lo que el pueblo boliviano lo ha elegido, que es el conservadurismo hacia la libertad del mercado. Y por otro lado, lo que a su pregunta, tenemos que trabajar por la economía, ¿no? Entonces, primero lo vamos a permitir el ingreso libre de dólares. No vamos a permitir, digamos, ahorita usted entra a Bolivia, sea por la frontera caminando o sea por el vuelo, usted tiene que declarar hasta $10,000. Traen dólares, inmediatamente cambian 6.96 y te devuelven en boliviano, o caso contrario, si no lo declaro, entonces te lo decomisa toda tu plata, todo tu dinero se queda, y te más bien te criminaliza. ¿De dónde sacó la plata? Te trata de narcotraficante. Así lo ha tratado varios extranjeros que quiso venir de turismo y que pensaba invertir en algo en Bolivia, y lo trata de criminal. Entonces, ese tipo de actitud no, lo vamos a dejar ilimitado. Así que el que quiera venir con su maleta de $1 millón, $2 millones, ingreso libre para que ellos quieran hacer la inversión. O sea, puede traer tanto en maleta, puede traer tanto en transferencia bancaria, y no lo vamos a hacer la investigación respectiva de dónde viene ese dinero. O sea que vamos a convertir todo un Suiza, como Roma. Existen países que viven, ¿no?, tipo Singapur, se llama, ¿no?, otro, ¿no?, auge de economía el sur de Asia, que no lo investigan, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a tener ingreso de dólares de una manera hasta que nosotros tengamos un equilibrio, no es que
para siempre, sino vamos a tener un tiempo libre para que ingrese el dólar. Entonces, en corto tiempo lo podemos nivelar. Y otro es inmediato contrato con las empresas importadoras de los combustibles, ¿ya? Entonces, lo sabemos bien claro que este gobierno no está comprando a 10 bolivianos por litro para vender a 3.95, que es una falacia total. Fui el número 1 en protestar al respecto de que en realidad el gobierno no está subvencionando al país, sino está robando al pueblo, engañando, diciendo que está comprando. O sea, en otra palabra, el gobierno está comprando con sobreprecio. De ahí que una vez que nosotros hacemos el convenio, contrato internacional, ellos lo pueden vender igual en 3 puntos, incluso un empresario me dijo que hasta 3.4 lo puede traer. ¿Ve? Entonces, imagínense por cada litro que usted te emite factura, entonces el gobierno igual está ganando la plata por cada litro. ¿Y qué tanto impuesto lo ponen al quien está trayendo? Más bien está haciendo el favor al gobierno, ¿no? Entonces, no es imposible esa situación. Creo que tarda en traerlos, hacer los contratos. Yo creo que en menos de 2 meses yo creo que podemos regularizar para que ya vaya, ¿no?, trayendo para nivelación de nuestra gasolina, precio de diésel. A terminar con la subvención. La subvención le cuesta al Estado 1.400 millones de dólares por año. Así es, entonces eso es lo que nos está agobiando al país, ¿no? Doctor, a los politólogos nos gusta hacer siempre escenario hipotético, ya hablando en un supuesto caso que usted sea gobierno y que no tenga la mayoría absoluta para poder tener una agenda presidencial legislativa que corresponda a lo que usted quiere, a los valores, a la concepción de sociedad que usted quiere, y que tendría que negociar, digamos, dentro del Parlamento para aprobar determinadas normas, porque supuestamente usted no tendría mayoría, pero es presidente. ¿Cómo negociaría? ¿Con quién negociaría? ¿Bajo qué condiciones negociaría? Porque hay algo en Bolivia que se habla como que si fuera algo malo, que es el pacto. El pacto no es malo en sí, es la forma como lo han tratado el pacto los masistas, digamos, ¿no? La forma como lo han interpelado cuando el gobierno partidos tradicionales. Pero usted, ¿bajo qué principio, cómo negociaría, considerando tomar el hipotético escenario de que usted no tiene mayoría y que necesita negociar para aprobar ciertas normas, con partidos, digamos, de derecha, centro derecha, inclusive hasta con un partido de izquierda, posiblemente? Yo me voy por el liderazgo de los diputados y de los senadores. Ya, obviamente que estamos abiertos en reclutamiento de los mejores hombres de Bolivia para que entre a nuestra fórmula, porque mucho del masismo son levantamano y que obedecen las órdenes y de que los ciegan sus, ¿no?, oídos, no ven nada y son levantamano, ¿no? Entonces reciben órdenes. ¿De quién? De su líder. Entonces, importante es que nosotros tenemos que tener suficientes diálogos y el liderazgo de ese grupo de los diputados y senadores para que entre hacia la concientización, que no ame al partido, sino que ame al interés de Bolivia. De esa manera, vamos a trabajar metódicamente y educativamente. Hay que sensibilizar a esa gente de que ese tipo de actitudes no es favorable para Bolivia. Desde luego, muchos dicen, ¿no?, que uno tiene que obedecer a lo que mandan sus siglas, sus dueños de la sigla, ¿no? Pero claro, una vez que ya está en el escenario, ya tiene que, obviamente que tiene que tomar en cuenta por algo el pueblo lo ha elegido, tenemos que entrar en lo que es el punto de consenso, pero también es importante la educación, o sea que vamos a invitar a los dueños de la sigla, militantes, líderes, ¿no?, directivas de sus siglas, y sus diputados también, porque llegado el momento de qué vale que usted hable con el promotor del producto, rebájeme, pero su empresa no tiene arancel armado, ¿no es cierto? Entonces hay que hablar con el dueño de la empresa y que vamos a hacer un negocio con ellos para que podamos consensuar, o sea que vamos a tener una participación de todo lo que tienen la personalidad jurídica, que lo tienen en vigencia, entonces ¿por qué no hacer a participar? O sea, ese es el problema, y que quieren arreglar solamente con los diputados, y desde luego diputados tienen su alianza hecha, y con el voto del pueblo, con ese color de la bandera ingresó.
a las diputaciones. Pero una vez que entra el gobierno, toma en cuenta solamente los diputados y sus gente que han hecho la campaña, que esforzaron, no toma en cuenta para nada, digamos. ¿No? Solamente este clan, y ahí están rondando la plata y peleándose, arrancándose los cabellos. No es correcto esa posición, ¿no? Ahí yo tengo una consulta. En algún momento se hablaba de las agrupaciones ciudadanas, que eran la nueva alternativa para la ciudadanía que estaba cansada de los partidos tradicionales, pero en un caso concreto, y precisamente sobre lo que usted habla, aprovechando estos minutos ya finales, creemos que fue una alianza que se conformó, que consiguió votos en las elecciones nacionales y después en las subnacionales consiguió la gobernación de Santa Cruz. En las elecciones nacionales usó la sigla de la UCS. 5 días después de que asume Luis Arce como presidente, 6 parlamentarios, que eran los que había puesto UCS, se retiran, dejando de alguna manera, y así ha ido pasando progresivamente hasta quedar reducida a la mínima expresión esa brigada parlamentaria. Mi pregunta es, ¿cuán importante es elegir en este nuevo contexto que nos estamos manejando a quienes van a ser diputados, quienes van a ser senadores, para también un poco mostrar esa idoneidad a la población? Y recupero un poco la pregunta que le había hecho José Orlando en el sentido de si ya tiene usted definido cuál va a ser su candidato a la vicepresidencia. Ya. Los diputados, desde luego que tienen que ser hombres probos, cernidos, consensuados, o mujeres, que tengan liderazgo. Por esa razón, mi posición no es que todo tiene que ser de mi proyecto Sí Puede. Desde luego va a haber la participación. No estamos hablando de repartir la torta, como dice. Los mejores hombres de cada uno de los territorios. Siempre hay gente que son patriotas, que ama a Bolivia. Y también hay cristianos en todo lado, digamos. O como también hay que no serán muy cristianos. Puede ser católico, hay otros que son, ¿no? Pero hombres de valor, que son buenos principios, están invitados. Entonces vamos a entrar, vamos a, como se dice, a armar nuestras mesas de selección de los mejores hombres. No improvisar así como entró el gobierno de Áñez, ¿ya? Y no así como una especie de fanatismo, populismo, ¿quién arrastra más gente que allá? O sea, eso se llama el populismo, sino que tiene que tener la formación académica también, también apoyo de la población, etcétera. O sea, todo una serie de requisitos que debemos seleccionar nuestros candidatos. Caso de vicepresidente, estamos en análisis, está abierto todavía, estamos viendo, muchos dicen, ¿no? Va a ser gente de interior, o va a ser de Santa Cruz, o va a ser de Cochabamba. Existen muchas gentes que son muy buenos, que podría acoplarse, pero también hay que ver. Por ejemplo, en este último día estuve conversando con Branko Marinkovic. Lo vi como una persona que puede ser vicepresidente, ¿no? De nuestra fórmula, pero lo vi de que también haciendo un seguimiento, ya uno tiene que saber hablar y saber abstenerse de hablar, cuándo decir y cuándo no decir, ¿no? Pero cuando mucho habla, cae de su propia trampa, de su propia palabra. Entonces, puede ser una persona preparada, tal vez en su empresa le vaya bien, que tenga la confianza con sus trabajadores, pero manejar el país no es lo mismo. Es muy diverso. Bolivia parece chico, pero en realidad nomás es gigante. Es mucha responsabilidad. Tu empresa puede tener hasta 20 empresas y con poca responsabilidad de pequeñas empresas, o como también te puede ir bien uno de ellos, porque te mete tu familia y están ahí gente de confianza tuya, pero manejar el país, no puede haber el nepotismo, usted sabe. No es nomás manejarla por la muñeca del vecino o coimeándole el otro porque lo sacó la ventaja de un partido político, un diputado que te ayude. No es así. Manejar el país es muy serio, así que
Estoy dando un simple ejemplo, no estoy denigrando a él, simplemente es una persona, es una élite, pero yo lo considero que no es vicepresidenciable, estoy diciendo, o sea, si no lo cumple un requisito como persona. Doctor, yo tengo dos últimas consultas. Usted sabe, cuando uno está en la agenda política, se expone a lo que se llama el hate, a las campañas sucias. Yo lo escuchaba hablar en algún momento. Mi primera pregunta tiene que ver con eso. Hablaba usted en algún momento de que Camacho está preso de este bloque opositor y llamaba a votar a quienes votaron alguna vez por Creemos por Chi. Yo justo vi un post que subieron en una red social haciendo recuerdo que después algo lo corroboré. El año 2019 usted inició una acción penal contra Camacho. Y mucha gente que está, digamos, en contra de usted dice, en algún momento Chi hizo una acción penal contra Camacho. Mi consulta, la primera es, ¿por qué lo hizo en ese momento la acción penal contra Camacho? Y si nos puede contestar eso, por favor. Sí, en 2019 Camacho no participó. Entonces, de entrada, él ni siquiera estaba en luz pública, estaba comenzando como comité cívico y era vicepresidente. Y recién, ya después, se hizo presidente y llegó a conocer en luz pública después, en tiempo electoral propiamente dicha. Entonces, nadie lo tomaba en cuenta a Camacho. ¿Y por qué yo voy a hablar para Camacho? ¿No? Entonces, ¿y por qué tiene que meter cárcel? ¿Qué motivo tenía en el año 2019? Entonces, directamente falso, ¿no? Esa propuesta. O sea, usted no presentó una acción penal a través de abogados. Yo hice acción penal contra órgano electoral. Acción popular se llama, ¿ya? Por el fraude electoral. Entonces, se ha confundido los comentaristas. Ok. ¿Tienes vos alguna pregunta más? Bueno, no tengo nada. Creo que ha aclarado el panorama, porque aquí la idea de este programa es justamente dejarlo hablar, que se despliegue el precandidato, porque lo importante es que la gente esté orientada. Y como usted dijo bien al principio, ¿no? Que haya un menú, si es que hay un menú, y que la gente sepa, ¿no? Porque tiene que votar por alguien con quien se siente representado, ideológicamente, en el tema económico, inclusive hasta culturalmente, ¿no? Por eso le preguntaba a usted si el tema del neoconservadurismo, porque también eso está en el contexto internacional, eso es muy importante en este momento. Obviamente en Bolivia ahorita lo económico es determinante, como en todos los países, muchos países, ¿no? Pero algo que es determinante, ¿no? En este momento para poder proyectar y ver cuál es la mejor propuesta de los candidatos y que ya sea el ciudadano el que decida. Y que en todo caso, digamos, la gran encuesta se va a producir en agosto. Y como usted lo menciona, digamos, es la tercera vez que participa en una elección, las reglas no están claras, nunca han estado claras, se tendrían que cambiar, pero en todo caso, digamos, todavía es la vocación democrática que tiene el pueblo boliviano de elegir en las urnas, más allá de cualquier afán prorroguista que tengan hoy por hoy los líderes o los políticos que están con esta ideología gobernando ya cerca de 19 años el país. Muchísimas gracias, doctor Chi. Ha sido un placer. Quiero mencionar para cerrar la conversación, bueno, un saludo especial al Marcelo Claure. Me llamó, estuve conversando con él y tiene su encuesta, ¿no? Bueno, me dijo, ¿no? Que hizo transparentemente y que le dé el rédito y crédito a lo que él lo hizo y de que está en favor de la transparencia, de la tendencia electoral. Bueno, le di el valor, lo que él acaba de mencionarlo, y de que creo que hoy día, mañana lo va a publicar. Y bueno, lo mando saludo mediante este medio a Marcelo Claure por ese empeño. Desde luego, sus sugerencias son a nivel de sugerencia, lo vamos a tomar en cuenta para que una vez que entremos al gobierno, ¿no? Como empresario internacional que quiera aportar en favor de Bolivia, será muy bienvenido, ¿no? Obviamente que necesitamos exportar, y él tiene contacto internacional de la exportación, ¿no? De las manufacturas, de las industrias que nosotros queremos llevar. Obviamente, noche en la mañana vamos a fabricar vehículos. Yo creo que pronto sí, pero inmediato no, ¿no? Entonces es un proceso, ¿verdad? O sea, fabriquemos computadora en Bolivia, que yo estoy proyectando, y que sea de marca internacional, que conlleve de misma manera. Queremos tener la empresa petrolera en Bolivia, que Marcelo, entonces si tiene contacto, que lo traiga, lo podemos, ¿no? Nosotros
obviamente hacemos una licitación justa y lo podemos hacer. Desarrollo del litio podemos hacer. Y tiene la proyección internacional de trabajar junto con los empresarios bolivianos y que nosotros tengamos la alianza internacional, mejor partiendo de nuestros bolivianos, compatriotas, entonces está bien, digamos, ¿no? Entonces, yo lo mando saludos desde esa perspectiva al señor Marcelo Claure. Y de que sobre vicepresidente, respecto a vicepresidente, yo digo que lo libere a Camacho. Si Tuto y Doria Medina lo amelia a Camacho de esa manera y va a ser la competencia desleal desde perspectiva de la libertad que lo promulgó Camacho, en mérito al civismo que Camacho lo promulgó en aquel tiempo. Y otra cosa es en qué forma lo hizo, eso es aparte. Pero su espíritu que él lo llevó en pro de la libertad cruceña, libertad del pueblo boliviano, en contra del fraude de Evo Morales, estoy de acuerdo con Camacho. Y desde esa perspectiva, si Camacho se libera inmediatamente, yo lo invito a Camacho a que sea mi vicepresidente y lo pongo a la mesa de las siglas para que pongamos en análisis. Lo aprovecho esto y lo cierro la palabra de esa manera. Perfecto. Muchísimas gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias por su tiempo. Doctor. Muchas gracias.